degenerativa del sistema nervioso, cuya característica, pues todos las hemos visto, son el temblor en brazos, manos y piernas de los pacientes, así como la falta de coordinación para realizar labores cotidianas. Además, también esto afecta a la sexualidad en múltiples formas, siendo la falta de deseo sexual, la incapacidad para mantener una erección también los problemas más frecuentes. Por eso, hoy en A Buena Hora hablaremos acerca de la sexualidad en pacientes con Parkinson. Quédate con nosotros. A Buena Hora. 12:04 y ya estamos a buena hora. Nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades. Ya lo escucharon, vamos a platicar de sexualidad en pacientes con Parkinson. Y les saludamos por allá en los controles Baltasar Díaz, en la producción José Luis Rosa, soy Montserrat Arroyo, listos para comenzar. Y bueno, pues los teléfonos están abiertos, si tiene preguntas, comentarios, llámenos 5604-7307 y 5604-7447. Estamos en cabina con nuestra especialista invitada en este tema, la doctora Elisa Otero, quien es directora de la Clínica de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, UDMON, y encargada de la Unidad de Trastornos de Movimiento de la Sociedad de Beneficencia Española en el Hospital Español de México. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes, Montserrat. Buenas tardes, muchas gracias. Platícanos un poquito sobre el sistema nervioso y motor para entender bien el Parkinson. Claro que sí. Mira, realmente la enfermedad de Parkinson es una alteración del movimiento voluntario. Justamente tiene que ver con la aparición de movimientos involuntarios y con la generación de otros patrones de movimiento diferentes. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer más importante a nivel mundial, de la misma manera que a nivel nacional. Esta enfermedad básicamente tiene como características fundamentales la lentitud del movimiento y la rigidez del movimiento, incluso por sobre el temblor para el diagnóstico, ya que hasta un 20% de personas pueden nunca temblar, solamente tener la rigidez y la lentitud. Claro está que la lentitud y la rigidez y el temblor van a irse dando de una manera muy lenta, muy progresiva, muy insidiosa, predomina de un lado del cuerpo y es lo que hace el diagnóstico. Y cuando al paciente se le manifiesta más el temblor que la lentitud y la rigidez, es más fácil de acudir, puesto que hay un movimiento involuntario que llama la atención y obliga a su vigilancia y a su diagnóstico. Sin embargo, cuando es la lentitud y la rigidez las que están presentes como base de la enfermedad y son tan insidiosas, tan lentamente progresivas, es difícil de que el paciente se dé cuenta. Casi siempre se da cuenta el familiar. O bien, ya que está más avanzada, pues se da cuenta el paciente a través de sentir movimientos torpes, que justamente es por la lentitud y la rigidez, o bien dolor, porque la rigidez puede dar dolor. Es importante tomar en consideración que en la enfermedad de Parkinson estos síntomas predominan de un solo lado. Sin embargo, he de decirte que es muy interesante que desde hace varios años a la fecha, más o menos desde el 2011, un histopatólogo mostró las características en piezas post-mortem y pudimos lograr ver que había pacientes que antes de manifestar la situación motora ya tenía la enfermedad colocada en otras áreas cerebrales y en otras áreas corporales. A partir de aquí entendimos que los síntomas en la enfermedad de Parkinson no solamente se tratan del movimiento, de lo que acabamos de decir, aunque es verdad que los síntomas del movimiento son los que ayudan a hacer el diagnóstico, tenemos que entender que la enfermedad de Parkinson es más que una alteración del movimiento. De esta manera sabemos hoy que el dolor crónico de alguna articulación, de difícil control, de difícil manejo, más allá de una enfermedad verdaderamente reumatológica u ortopédica, la depresión crónica, la disminución del olfato, las alteraciones del sueño en la fase REM. Esto significa no necesariamente insomnios o dificultades para conciliarlo, sino más bien el que se hable dormido, tengan movimientos dormidos, haya toda una vivencia de los sueños mientras el paciente está dormido. Estas características, junto con estreñimientos crónicos de difícil manejo en ciertas edades específicas, pueden contribuir a
hacernos entender que ese paciente o esa persona tiene la posibilidad de tener una enfermedad neurodegenerativa, de las cuales si lo que predomina es el trastorno del sueño REM y la disminución del olfato, pues es altamente probable que sea enfermedad de Parkinson. Por eso la importancia de programas como el tuyo, de dar a conocer lo que hoy sabemos de la enfermedad, dado que mientras más temprano se haga el diagnóstico o bien la sospecha a través de estos síntomas no motores, que casi siempre el que generalmente las ve, pues si hay disminución del olfato va a ser el otorrino, si hay dolor va a ser el ortopedista, el reumatólogo, etcétera. Eso favorecerá que ante esta comprensión de esta sintomatología, pues se pueda recurrir tempranamente al neurólogo, quien es el especialista capaz de hacer el diagnóstico y poder empezar el tratamiento de forma temprana. Dentro de los síntomas no motores se encuentran las alteraciones en la respuesta sexual. Estas alteraciones en la respuesta sexual también empiezan años antes, de la misma manera que todo lo que estuvimos platicando de los otros síntomas no motores. ¿En qué temporalidad varía? Dependiendo de cada paciente. Esto puede ser entre 2 años hasta 20 años incluso pueden estar presentes la depresión, el trastorno de sueño REM, el trastorno de personalidad y el trastorno de sexualidad. Verdaderamente es muy variable, no solamente es el trastorno de erección, no solamente son las alteraciones de la libido, la disminución de la libido, que es la disminución del deseo sexual. También puede variar entre diversas cosas. Una vez que empieza la enfermedad, todos los síntomas no motores acompañan a la enfermedad durante todo su curso y en múltiples ocasiones son mucho más discapacitantes el conjunto de no motores que el propio motor. Exacto, porque pues como que aparte de la sociedad hemos identificado por años y por generaciones esta enfermedad solo por el movimiento, cuando hay más allá que no vemos, ¿no? O sea, estos síntomas no motores nos deben llamar la atención. Obviamente, ¿entre qué edades es la presentación más frecuente en la población, ya sea mujeres, hombres? Mira, más o menos el 1% de las personas mayores de 60 años van a tener enfermedad de Parkinson. Estamos hablando de que aproximadamente en las estadísticas a nivel mundial hay más o menos entre 4 y 5 millones de personas que padecen esto. Esta cifra se va a duplicar porque tiene una relación directa con la edad. Mientras más edad, más prevalente es la enfermedad. Y si esto lo analizamos en las estadísticas, pues para el 2030 aproximadamente habrá 9 millones a nivel mundial. Y mientras más longevos, pues la estadística se sale de control y será mayor. También es cierto que la mayor parte de la enfermedad de Parkinson es esporádica, es decir, aislada, no necesariamente genética. Y esto casi siempre es en las personas mayores de 60 años. Sin embargo, hay un 1%, entre 5 y 1% que son hereditarias, que eso sí tienen un gen específico, determinado, visible, y sin embargo las características de la enfermedad son las mismas. La única diferencia es que es en población menor de 40 años, el inicio de los síntomas, a diferencia del esporádico que es en mayores de 60 años. Sin embargo, los síntomas son exactamente los mismos. Hoy hemos entendido que toda esta sintomatología, tanto la no motora como la motora, responde bien a fármacos y que si tú haces el diagnóstico temprano, puedes incidir directamente con el tratamiento a cambiar de forma la enfermedad. Probablemente no se cura, pero si nosotros revisamos los análisis en papers bien evidenciados de eras en donde no había fármaco respecto a las eras en donde ya hay fármaco, los pacientes tienen una menor morbilidad, es decir, una menor discapacidad, una menor mortalidad a cuando no había fármacos. Estamos hablando de antes de los 70. Entonces, es muy importante comprender que mientras más temprano el diagnóstico se haga, más podemos hacer algo por esa evolución del paciente y cambiar la calidad de vida, que es realmente a lo que va dirigida nuestro actuar médico. En México, más o menos, ¿cuánto se tarda un paciente para tener un diagnóstico? No tenemos las estadísticas precisas, sin embargo, en donde estamos, en el nivel en el que estamos de las estadísticas actualmente, se parecen
mucho en cuanto a incidencias y prevalencias a nivel mundial. Interesantemente, cuando nosotros revisamos los años, nos parecemos un poco más a Nigeria. El paciente tarda aproximadamente 3 años, a diferencia de España, que tardan 1 año, Estados Unidos, que tardan 1 año en llegar. En México, las estadísticas hablan de un retraso, pero eso tiene que ver mucho con el desconocimiento de la enfermedad, con el desconocimiento que de verdad lentitud significa Parkinson, no necesariamente temblor, y por lo tanto, no por estar, no porque la persona tenga 70 años, necesariamente tiene que tener una lentitud por edad. Hay que revisar esas lentitudes. Lentitud por definición, más rigidez por definición, es un parkinsonismo, es simplemente ese síndrome y hay que revisarlo, pues puede ser enfermedad de Parkinson y mientras más temprano hagamos el diagnóstico, como lo hemos dicho hasta ahora, la evolución va a ser infinitamente más benigna. Claro. Nos vamos a una pausa rapidísimo y regresamos para seguir platicando de sexualidad en pacientes con Parkinson. Estamos con la doctora Elisa Otero, quien es directora de la Clínica de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, UDMON, y encargada de la Unidad de Trastornos de Movimiento de la Sociedad de Beneficencia Española en el Hospital Español de México. Pausa y volvemos. 12 del día con 18 minutos, ya estamos de regreso a buena hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades. Hoy estamos platicando de sexualidad en pacientes con Parkinson con la doctora Elisa Otero, quien es directora de la Clínica de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, UDMON, y encargada de la Unidad de Trastornos del Movimiento de la Sociedad de Beneficencia Española del Hospital Español de México. Llámenos si tiene preguntas, 5604-7307, 5604-7447. La sexualidad, pues dentro de las manifestaciones, de las múltiples manifestaciones del Parkinson, y bueno, pues se puede presentar con falta de deseo sexual o pues una incapacidad para tener una relación sexual. Ahora, nos comentaba esto con muchos síntomas que le pueden acompañar, que son síntomas no motores. El motor principalmente, pues nos comentaba, además del movimiento que se puede notar en los pacientes con Parkinson, que es un movimiento continuo en una mitad del cuerpo. Ahorita vamos a platicar específicamente este movimiento porque también no cualquier movimiento, no todos los movimientos son Parkinson. Y bueno, además de los otros síntomas, lentitud de movimiento, rigidez también al moverse, los pacientes pues, se vuelven más lentos, más rígidos de un solo lado del cuerpo. El olfato disminuye de forma importante, esto también debe llamar la atención de los pacientes, y cuando se sufren alteraciones del sueño, que bueno, principalmente las parejas son las que se dan cuenta, y bueno, esta alteración a la respuesta sexual que nos comentaba. Puede haber dolor también por pues la misma rigidez y lentitud de movimiento. Y bueno, pues nos comentaba, es la presentación más frecuente en pacientes arriba de los 60 años, va aumentando conforme se ganan años y así está en nuestro país. El 1% nos comentaba y va aumentando también mientras la población pues va haciéndose más grande, ¿no? Al rato que seamos más adultos mayores que jóvenes, pues obviamente la incidencia y las estadísticas se van a mover de forma importante. Ahora, doctora, no todo el movimiento puede ser Parkinson. No todo lo que tiembla es Parkinson, efectivamente. Hay muchos tipos de temblores. Es por eso que en cuanto empieza la manifestación de temblor, hay que ir y acudir al médico para determinar si el temblor con el que el paciente cuenta viene acompañado de lentitud y rigidez de movimientos y por lo tanto es por una enfermedad de Parkinson, o bien si el temblor que la persona tiene carece del conjunto rigidez, temblor, lentitud, y entonces no se trata de una enfermedad de Parkinson, sino de algún otro tipo de temblores benignos que suelen progresar, aunque más benignamente, y que también ameritan un tratamiento y una vigilancia, pero no necesariamente son enfermedad de Parkinson. Obligatoriamente deben de acompañarse de la lentitud y rigidez de movimientos. Ok. Y pueden estar o no presentes los demás síntomas que ya nos comentaron. Claro,
pues si no se trata, si ese temblor no es por enfermedad de Parkinson, pueden no estar presentes ninguno Claro. de los otros síntomas no motores que hemos mencionado, efectivamente. Ahora, ¿cómo se hace un diagnóstico? Porque suena muy complejo el asunto y me imagino que muchos pacientes también a lo mejor sí fueron al médico, pero no se sospechó de Parkinson. De hecho, las estadísticas a nivel mundial para el diagnóstico por neurólogos hablan de que hasta el 20% puede presentar un error diagnóstico, es decir, es difícil. Claro. Sin embargo, estadísticamente hablando también, cuando se trata de un especialista en trastornos del movimiento, pues disminuye muchísimo ese 20%, prácticamente se limita a un 5%, y es un 5% no tanto de un error diagnóstico, sino porque estas enfermedades neurodegenerativas pueden virar de repente y parecer una en los primeros 3 años, 4 años y después virar a otra semejante. Sin embargo, el especialista en trastornos del movimiento, que es una subespecialidad de neurología general, es más capaz de diagnosticarlo más adecuadamente. Pero como bien dices, el diagnóstico es clínico, definitivamente clínico. Por supuesto que tenemos muchos otros métodos de imagen que nos permiten saber si verdaderamente ese sistema del neurotransmisor dopamina en el cerebro está funcionando correctamente. Y entonces si en verdad se trata de Parkinson o no. Y eso lo único que hace es confirmar la sospecha diagnóstica, pero no necesariamente es el primer paso para el diagnóstico o el diagnóstico definitivo. La que sea clínico quiere decir que lo tiene los que evidenciar. síntomas. Exacto. Los síntomas del paciente tienen que ser evidenciados, escuchados, vistos por el clínico, por el neurólogo, el especialista en trastornos del movimiento, más la exploración física, más el que en el consultorio se le somete a una serie de evaluaciones y entonces se concluye el que esto puede tratarse de una enfermedad de Parkinson y entonces se puede recurrir al resto de los métodos de imagen que tenemos ya en el país. Ok. ¿Las causas se conocen? No sabemos bien qué lo detona. Sí se sabe que hay adentro de las neuronas, en el citoplasma de las neuronas, hay un acúmulo de unas proteínas que se llaman cuerpos de Lewy o de Lewy. Estas proteínas que pueden estar y se han visto incluso en muestras post-mortem también y que nunca tuvieron Parkinson, sabemos que se acumulan, desconocemos la razón y también desconocemos por qué unos detonan la muerte celular de ese grupo neuronal que las posee y por qué otras personas no. Sabemos que hay un mayor riesgo de las personas que tienen esas proteínas intracelulares si estuvieron encima, además en contacto con pesticidas, metales, riesgos de estas cosas. Y sabemos que también hay un relativo efecto protector con el tabaco, con el café. Sin embargo, no están demostrados ser protectores ni los otros necesariamente detonadores. Entonces, no lo sabemos bien. ¿Qué sí sabemos? Que hacer el diagnóstico temprano y empezar el tratamiento temprano marca la diferencia. Y que en algún momento, y que con el fármaco con el que empieces va a favorecer también el que cambie la forma de evolución y que en algún momento la cirugía para enfermedad de Parkinson, la estimulación cerebral profunda, será en el momento histórico que a cada paciente corresponda, una parte fundamental del tratamiento y sí cambiará radicalmente la evolución de esa persona y la calidad de vida. Eso sí lo sabemos. Antes de meternos más a los tratamientos, me gustaría que nos comentara, por ejemplo, los síntomas sexuales, ¿no? De esta incapacidad para tener una sexualidad plena de los pacientes con Parkinson. Son obviamente un motivo de consulta. ¿Qué tan frecuente los pacientes inician con estos síntomas y por ello van y piden ayuda al médico? Uno de los síntomas dentro de sexualidad más tempranos tienen que ver con la disminución de la libido o con las alteraciones en la erección. Sin embargo, no necesariamente acuden con el neurólogo por ello. Casi siempre se acude con el urólogo, con el psiquiatra, con el mismo internista, a veces con el mismo geriatra. Y aquí lo importante es el seguimiento del paciente si además del trastorno sexual presenta alguno de los otros que habíamos comentado. Disminución del olfato, trastorno del sueño REM. Mientras más no motores se vayan sumando, la posibilidad de que ese trastorno sexual
pueda ser un no motor de la enfermedad de Parkinson existe. Sin embargo, al principio simplemente los otros especialistas, al ser aislado, pues dan un tratamiento y se vigila hasta que empiezan la sintomatología motora de la enfermedad, o sea, la rigidez, la lentitud, otras cosas agregadas, es cuando se envía al neurólogo y ahí es en donde se comentan y donde se sabe que ellos ya habían años antes empezado con este síntoma no motor, además de otros, o probablemente solo ese, aunque es poco frecuente que solo sea ese, casi siempre se acompañan varios. Lo importante es entender que son distintas las etapas, porque claro que al principio van a ser disminución de la libido, alteración de la erección, probablemente eyaculación precoz y que pueden estar muy en combinación con otras características de personalidad incipientes, otras características que sí pueden ser netamente de sexología. Sin embargo, a lo largo de la evolución se van a conjuntar las mismas cosas motoras, la dificultad para moverse, la dificultad para mantener ciertas posiciones, el que se pueden meter situaciones difíciles cuando de mujeres con enfermedad de Parkinson se trata, como el hecho de la incontinencia urinaria, en el esfuerzo. Y entonces estos síntomas motores favorecen el que también pueda haber un cambio en la relación sexual y obviamente en la comunicación de pareja. Y no debemos de perder de vista que una cosa muy importante es la relación de pareja para que de verdad vaya en conjunto con la sexualidad individual de cada persona, más la enfermedad subyacente neurodegenerativa de que se trate. Lo que es muy importante es que el paciente debe cada vez más abrirse a hacer la pregunta a su médico tratante y casi todos los médicos tratantes deberíamos de abordarlo. Digo casi todos, bueno, urgencias no. Sin embargo, todos los que estamos en consultorio y vemos enfermedades neurodegenerativas, llámese internistas, geriatras, neurólogos, debemos de darle la oportunidad al paciente de tener la tribuna libre de incluso nosotros empezar la charla, porque además el tratamiento que va a mejorar los síntomas motores y no motores pueden entorpecer también a su vez a la sexualidad. Okay. Y el paciente tiene que estar enterado. Por supuesto, tiene derecho. Nos vamos a una pausa rapidísimo y regresamos para seguir platicando de este tema, sexualidad en pacientes con Parkinson, con la doctora Elisa Otero, directora de la Clínica de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, y encargada de la Unidad de Trastornos de Movimiento de la Sociedad de Beneficencia Española en el Hospital Español de México. Pausa y volvemos. 12:33, estamos de regreso a Buena Hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades. Los teléfonos están abiertos si tiene preguntas sobre nuestro tema, 5604-7307, 5604-7447. Estamos platicando de sexualidad en pacientes con Parkinson y estamos con la doctora Elisa Otero, directora de la Clínica de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, UNMON, y encargada de la Unidad de Trastornos de Movimiento de la Sociedad de la Beneficencia Española en el Hospital Español de México. Y bueno, nos comentaba, puede haber lentitud de movimiento, rigidez del movimiento, temblor en los pacientes con Parkinson, disminución del olfato, alteraciones del sueño, alteraciones en la respuesta sexual. Los pacientes se sienten de repente como torpes y pueden o no presentar dolor. Arriba de los 60 años, esto pues se presenta con mayor frecuencia en nuestro país, en muchos países, pero el asunto es que aquí de repente como que la gente lo justifica, ¿no? Es que ya está grande y por eso se volvió más lento. O está rígido porque pues obviamente son los años, ¿no? Por eso le duelen las articulaciones. Y bueno, pues somos como de muchas creencias, doctora, en nuestro país. Y de repente creemos que es todo y que no es nada, ¿no? Y lo malo es que la gente se tarda años para acudir y pedir ayuda, ¿no? Hasta en el sentido de la sexualidad, decíamos, muchos también se aguantan o les da pena o creen que también es por la edad, ¿no? Que a lo mejor el deseo sexual ya bajó o que no pueden mantener una erección. También dicen, bueno, pues es que después de los 60 es normal. Cuando no es así y en todos los casos es mejor acudir con el médico. Ahora, ¿el especialista sería el neurólogo para hacer una detección oportuna? Cuando ya son muchos los síntomas en conjunto, sí. Es decir, si solamente la persona tiene un síntoma aislado, un dolor de hombro, pero el dolor de hombro ya lo revisó ortopedia, lo revisó reumatología, han hecho los ultrasonidos, han hecho las infiltraciones, y de repente empieza a tener otra sintomatología no motora. Una alteración leve del olfato, que el otorrino le puede decir que es porque fumó, porque tiene alergia, pero repentinamente
etcétera. Cuando se empiezan a juntar los síntomas, es momento de visitar al neurólogo porque puede estar siendo este conjunto de síntomas. O bien, si cualquiera de ellos está junto con alguna sintomatología motora, torpeza de un movimiento, lentitud, arrastre de una pierna, disminución en el reflejo de la postura, que continuamente le digan, ponte derecho, eso es muy básico, eso es muy claro, casi siempre las esposas, los hijos, ponte derecho. Y esas son características de lentitud de movimientos. Y eso debe de ser visto por el neurólogo. El neurólogo es el especialista y si es el trastornólogo del movimiento, mejor, que sería el especialista pues más capacitado en esta clase de enfermedades. Ahora, el movimiento de manos que comúnmente relacionamos con el Parkinson, ¿qué características debe tener para ser asociada a Parkinson? El temblor característico de la enfermedad de Parkinson que acompaña a la lentitud y a la rigidez es en reposo. Eso significa que no necesariamente es al extender el brazo para coger el vaso con agua o agarrar y escribir. O cuando algo está en movimiento, ese es un temblor de acción o de postura, si tienes el brazo colocado en alguna postura. Sin embargo, cuando el miembro está en reposo, es cuando si tiembla, es un temblor que puede definitivamente ser más característico de una enfermedad de Parkinson que de otro tipo de temblor como mencionamos hace rato. ¿Y solo de un lado? Predomina de un lado. En algún momento de la evolución va a ser ya de todo el cuerpo. Sin embargo, característicamente predomina del mismo lado que empezó. Casi siempre ese es más predominante. Pero ceden muy bien al tratamiento farmacológico y al tratamiento quirúrgico, todos los síntomas de Parkinson. Ahora, platiquemos de los tratamientos, doctora. ¿Qué se tiene actualmente en nuestro país para estos pacientes? Desde la era de la levodopa en los 60s, que fue y sigue y seguirá siendo por mucho tiempo, creemos todos, el tratamiento base de la enfermedad, hemos entendido a la enfermedad distinta. La levodopa no es como tal el sustituto de la alteración del sistema dopaminérgico del neurotransmisor que está afectado. Sin embargo, actúa prácticamente como él, devolviendo nuevamente los movimientos y mejorando incluso algunos síntomas no motores, por ejemplo, como angustias, ansiedades, que son síntomas no motores, a veces se mejoran mucho incluso con el tratamiento. Sin embargo, entre más o menos 2 y 6 años, 2 y 5 años de estar tomando el tratamiento, como el sistema neurológico va a ir degenerando, el tratamiento ya no tiene dónde tocar la puerta. Entonces, el conjunto de la ingesta del fármaco con la propia enfermedad hacen que ya no tenga la efectividad durante todo el día. Va perdiendo efectividad. Eso mostró desde los 90s el que empezar otros fármacos primos, por decirlo de alguna manera, de la levodopa, antes de la levodopa, ayudar a retrasar ese fenómeno de que ya no funciona la levodopa constantemente y eso favorece más años de beneficio continuo en la persona. Esos otros fármacos contamos con ellos en México, igual que a nivel mundial. Rasagilina es uno de los fármacos con los que se empieza muy temprano, una sola dosis al día, bastante benéfica para además retrasar los inicios de la levodopa y además meterlo en cualquier momento a la enfermedad. También existen los agonistas dopaminérgicos y pues la propia levodopa. También hemos entendido desde el 2011 en un estudio europeo que mientras más temprano operas a un paciente, temprano significa al menos haber empezado a tomar la levodopa y haber sido diagnosticado, mínimo unos 4 años de enfermedad, 5 años de enfermedad, el pronóstico de la funcionalidad del paciente va a ser infinitamente mejor a largo plazo. Por lo tanto, tanto el tratamiento farmacológico como el quirúrgico han hecho que hoy, a diferencia de la era prelevodopa, cualquier paciente tenga una esperanza y calidad de vida muchísimo mejor y muy diferente a lo que ellos pueden recordar en su memoria de lo que se trata la enfermedad de Parkinson. Hoy hay que entender que la enfermedad de Parkinson no necesariamente es devastadora. El sistema de creencias individual, en conjunto con la comprensión de la enfermedad que hablarán con su médico, va a favorecer que el paciente tenga una mejor calidad de vida definitivamente.
Así es. Ahora, platiquemos de esta cirugía que nos comenta, doctora. ¿Qué es lo que se puede operar? ¿Y qué pacientes serían como los candidatos para ella? ¿Qué recursos se debe tener como para ser candidato o paciente para una cirugía? La principal característica es que tiene que tratarse de una enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, tiene que conjuntar lo que estamos platicando. Ya tener un diagnóstico. Tiene que tener rigidez, lentitud, el temblor, si es que es característico su temblor. Tiene, si se requiere ante alguna duda, que hacerse los estudios de imagen y tiene que haber sido respondedor a tratamiento con la levodopa o con la rasagilina o con el agonista dopaminérgico. Eso te muestra que tiene una respuesta terapéutica. ¿Por qué? Porque la cirugía favorecerá la misma respuesta dopaminérgica, pero de forma continua y a largo plazo. Es como si fuera un reseteo del sistema, que mientras más temprano haces, previenes justamente estas alteraciones que va a tener con el tiempo la terapia farmacológica e incluso podrías prevenir el tener que poner en relación al fármaco con la degeneración que en muchas ocasiones detona, aunque mejora clínicamente el paciente, detona el característico trastorno de control de impulsos en donde nuevamente la sexualidad cobra importancia, dado que ahí el paciente se encuentra en un estado de hipersexualidad, gastos compulsivos y otra serie de características de personalidad compulsiva que no son simplemente o necesariamente originadas en su 100% por la farmacoterapia. Sin embargo, el conjunto entre la farmacoterapia y la propia enfermedad pueden favorecerlos. De esta manera, si tú retrasas el uso de esos fármacos, adelantas a la cirugía, mantienes al resto de las disciplinas en conjunto para favorecer al paciente, neurorehabilitación, neuropsicología, etcétera, vas a favorecer que la evolución sea infinitamente mejor, con menos problema motor y menos problema cognitivo y conductual. O sea, a los pacientes les va bien en general con el tratamiento, en caso de tener un proceso quirúrgico también les va muy bien. Así es. Pero bueno, se va evaluando, ¿no? Se va evaluando, no es curativa, sin embargo, sí es de alguna manera, además de que mejora las características funcionales, mejora la efectividad del fármaco y puedes incluso adelantarte a la efectividad del fármaco. Así es, así es. Sin embargo, tiene que ser candidato y tiene que pasar por todo un comité. El que decide si el paciente es quirúrgico no es el neurólogo. A partir de eso se plantea todo el comité. Ok, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de sexualidad en pacientes con Parkinson con la doctora Elisa Otero, directora de la Clínica de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, UDMON, y encargada de la Unidad de Trastornos del Movimiento de la Sociedad de Beneficencia Española en el Hospital Español de México. Llámenos si tiene preguntas, 5604-7307 y 5604-7447. Volvemos. ¿Hay incontinencia? Sí. 12:49, ya estamos de regreso a Buena Hora, nuestro espacio de salud y prevención de enfermedades. Hoy estamos platicando de sexualidad en pacientes con Parkinson con la doctora Elisa Otero, directora de la Clínica de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, UDMON, y encargada de la Unidad de Trastornos del Movimiento de la Sociedad de Beneficencia Española en el Hospital Español de México. Los teléfonos están abiertos, si tiene dudas todavía hay tiempo para preguntar. 5604-7307 y 5604-7447. Rogelio García en Venustiano Carranza dice: pacientes con Parkinson, el insomnio y el estreñimiento pueden presentarse años antes de que se declare abiertamente la enfermedad. ¿Qué tipos de enfermedades neuronales pueden tener similitud con el Parkinson? Sí, sí puede haber. Ante la pregunta de los síntomas, del insomnio. Así es, puede haber insomnio por diferentes razones. Claro. La mayor parte de las veces cuando se trata de insomnio por enfermedad de Parkinson es porque hay un trastorno ansioso depresivo en conjunto, o bien de verdad hay un trastorno del sueño REM, como lo estamos mencionando, con despertares continuos, del
cual la persona puede no ser capaz de percatarse que está hablando dormida, pero algún familiar puede evidenciarlo. Sin embargo, todo insomnio para los neurólogos es importante porque hay insomnios que pueden repercutir vascularmente y deben de ser estudiados. La respuesta es sí, sí puede ser el insomnio si está en conjunto con ansiedad, depresión y además el estreñimiento. Por lo tanto, si se siguen sumando síntomas no motores, es correcto acudir a neurología para una evaluación. Así es. Ángel Ernesto Pérez, en Delegación Cuauhtémoc, en estadios avanzados de Parkinson, ¿puede llegar a necesitar pañal por incontinencia el paciente? Sí, en etapas más avanzadas, la incontinencia, las infecciones de vías urinarias de repetición suelen ser un problema común, dado que así como la lentitud y rigidez para caminar y para mover brazos está presente, la lentitud y la torpeza de los esfínteres, sobre todo el urinario, favorece que se retenga orina y favorece que ésta se infecte y entonces haya infecciones de repetición. Eso puede generar una incapacidad del esfínter y entonces requerir el uso de estas otras alternativas como el uso de pañal para intentar mejorar también la calidad del paciente, sobre todo la calidad social, y que no esté dependiendo 100% de la casa, de la cama y pueda tener estas otras formas de estar en sociedad de una manera más vinculativa, ¿no? Claro, claro. Así es. La incontinencia entonces es urinaria. Es urinaria predominantemente. Ok. ¿Qué más debemos saber sobre pues el tratamiento, doctor, y su relación con la sexualidad de los pacientes? El tratamiento, mientras más temprano lo empecemos, la calidad de la evolución en cuanto a lo funcional motor va a ser infinitamente mejor. La sintomatología de no motora como ansiedad, depresión, dolor, y incluso estreñimientos y otros pueden mejorar importantemente con el tratamiento y en ciertas etapas todavía más, sobre todo en las etapas tempranas. Y hay que tomar en consideración que el inicio de medicamentos como los agonistas dopaminérgicos son muy buenos también para retrasar el uso de la levodopa, como lo dijimos. Sin embargo, debe de entenderse y debe de manifestarse al paciente el que puede en algún momento el medicamento en conjunto con la enfermedad generar algunas sintomatologías que él debe de conocer junto con la pareja y la familia para estar simplemente pendientes de cuál sería el límite de una conducta, dado que él puede presentar hipersexualidad, él puede presentar gastos compulsivos, apuestas patológicas, colección de cosas, esta clase de conductas que son muy con tendencia obsesiva y a una alteración en el controlar ciertos impulsos. Hay cosas que pueden solucionarse simplemente con la comunicación en pareja. Es verdad que muchas de las quejas de algunas parejas es la excesiva necesidad del paciente de estar viendo pornografía, por ejemplo, la excesiva petición en cuestión de relaciones sexuales a la pareja. Estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y tiene que tener, el paciente debe, junto con el familiar, deben de tener la apertura en el consultorio de platicarlo con el médico. Claro. El médico la apertura de que sin asustarse, porque son fármacos que favorecen el beneficio motor del paciente de una manera impresionantemente buena y la calidad de vida. Y es el médico el que sabe en qué niveles puede ayudar al paciente a intentar que no se presenten estas manifestaciones, aunque no depende mucho de las dosis, obviamente, y depende más bien de la presencia de la enfermedad. Pero hablando las cosas es muchísimo más fácil de comprenderlas y entonces de llevarlas. Y eso ayuda al médico a saber en qué momentos hay que retirar fármacos, ajustar dosis y hacer otra clase de cambios. Sí, claro, para que no desborde esto una situación más complicada, grave, ¿no? Exacto. El desconocimiento de ella puede generar pues hasta rupturas familiares. De otra manera, la comprensión es para una vez que tú le explicas al familiar que no se preocupe, que el uso de la pornografía puede ser parte de y que, en fin, baja la tensión entre la pareja infinitamente. Comprenden desde dónde viene, comprenden que no se trata de algo
o sea, realmente solo de la relación de pareja, de todo un background que cualquier ser humano en pareja puede llegar a tener. Y entonces, ante la mejor comprensión, cambia el marco de creencias y generas una restabilidad también emocional, familiar e individual. Por supuesto. En el caso de mujeres con Parkinson, ¿es la misma situación? Es la misma situación, si eso es independiente, sin embargo, es más frecuente en hombres, pero es independiente. También está presente en mujeres, sí, tiene que ver ¿Cómo se con la dan farmacia. cuenta que hay alguna alteración en su sexualidad? En el caso de los hombres, bueno, pues falta de deseo sexual, problemas para la erección. En mujeres también hay falta de líbido. Si hay consumo de estos medicamentos, puede haber incremento de la libido y esta hipersexualidad que te comento. Sin embargo, como sintomatología, también hay una disminución de la libido. Puede haber vaginismo, dolor también en la penetración, puede haber disminución de la lubricación y muchas características muy semejantes a cualquier otra disfunción sexual, pero que pueda tener que ver con la manifestación parkinsónica en este caso. Con el tratamiento mejoran, pero hay que controlar que no se desborde, ¿no? Por supuesto. Hacia el otro lado. Por supuesto. Perfecto. ¿Qué más tenemos que saber sobre el Parkinson, doctora? Y lo que se está haciendo en México por distintas instituciones para ayudar a los pacientes. Es así, mira, lo que hemos platicado y los programas como el tuyo, esta apertura es sumamente importante porque la educación, es decir, la comunicación y la transmisión de la información a las personas respecto al significado y al concepto de la enfermedad son los que van a lograr que la persona comprenda qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que siente, que tiene un nombre y que por lo tanto puede ponerse un diagnóstico y empezar a trabajar en él. Entonces, concretamente, el diagnóstico temprano favorecerá, por lo tanto, como hemos dicho, el inicio temprano del tratamiento, favorecerá el tomar en consideración quién es el candidato quirúrgico. Hoy la cirugía es una de las terapéuticas y de las herramientas terapéuticas fundamentales en la enfermedad y está justo en el momento histórico en donde los momentos más tempranos están llevando otras terapéuticas farmacológicas a otros lugares que probablemente no son, puedan ya evitarse, por decirlo de alguna manera, para pasarse ese paso de los efectos adversos. Y el generar el conocimiento, de hecho, es justamente el punto central que nos llevó a 4 centros a nivel nacional que trabajamos juntos desde hace más de 12 años. Independientemente de que hay clínicas que pertenecen a hospitales y que están en trastornos del movimiento, 2 de las clínicas de estos 4 centros, que es UTMON, aquí en Distrito Federal, que trabaja en conjunto con el Hospital Español, de donde yo soy directora, Humano en Guadalajara, en el ABC también el doctor Martínez y en Mérida el doctor Roberto Leal. Somos los 4 centros que abrimos desde hace 12 años, que tenemos a los equipos multidisciplinarios que han mostrado hacer un cambio en la enfermedad, el hecho de llevar una neurorehabilitación precisa para enfermedad de Parkinson, los estudios neuropsicológicos, la terapia neurocognitiva favorece que el paciente vaya bien. Y entonces el punto de generar el conocimiento, generar el alcance, nos llevó a formar la Asociación Mexicana de Movimientos Anormales, la Sociedad Mexicana de Movimientos Anormales, SOMA, a la cual pues pertenecemos todos, también pertenezco obviamente yo a la mesa directiva y entonces nuestras finalidades son darlo a conocer y empezar a trabajar todos juntos para los marcos estadísticos, para otra serie de cosas. Y bueno, esto creo que es un paso muy importante y básicamente reflexionar acerca de las necesidades de que otras áreas de la medicina conozcan a la enfermedad, puesto que de ellos va a depender el que tempranamente se haga el diagnóstico y que entonces para el 2030, que más o menos se calcula sean 9 millones o más, realmente podamos hacer una diferencia y diferencia también en el pronóstico individual y colectivo. Exacto, siempre en pro de la calidad de vida de los pacientes. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su visita, su plática y bueno, pues algún teléfono, correo, página que nos quiera regalar, un comentario final. Claro que sí. Mira, nos pueden encontrar en Facebook, justamente en UTMON, que es la página
de la Unidad de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México. También en el canal de YouTube aparece así como UTMON. Los teléfonos del consultorio, primero un móvil te voy a dar, que es el 5566-764616, y el fijo, que es el 68413746. Esa es, también te doy el mail es información@utmon.com.mx. Ahí está la unidad de trastornos del movimiento y neurociencias. También pueden hablar al Hospital Español y obviamente ahí les darán el resto de los datos. Muchísimas gracias, un placer. A ti. Gracias. 6841 7346 5566 76 46 16. Información @utmon.com.mx, así lo buscan también en Facebook y bueno, pues en la página. Muchas gracias, doctora Elisa Otero, directora de la Clínica de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, UTMON, y encargada de la Unidad de Trastornos de Movimiento de la Sociedad de Beneficencia Española en el Hospital Español de México. Gracias a ustedes por su atención. Por allá en los controles, Baltasar Díaz, en la producción José Luis Rosa, soy Montserrat Arroyo. Ya son la 1:01, nos vamos a bailar a continuación con la Santanera y amigos.